Hola amigos, hoy les vengo a hablar de 18 curiosidades que quizás no conocían de México, la tierra de los hijos del sol. Número 1. La presencia humana en México se remonta hasta hace 30.000 años atrás, y después de miles de años el desarrollo cultural surgieron en el territorio mexicano culturas mesoamericanas, aridoamericanas y oasis americanas. Número 2. México cuenta con una población de 119 mil millones de personas. En este país se hablan alrededor de 287 idiomas. Es el país hispanohablante más poblado, así como el séptimo con mayor diversidad lingüística en el mundo. El Estado reconoce como lengua nacional al español, junto a las 67 lenguas indígenas propias de la nación. Número 3. La Constitución vigente, promulgada en 1917, establece como el nombre oficial del país Estados Unidos Mexicanos. Número 4. El nombre real del primer presidente de México es José Miguel Fernández Guadalupe Victoria. José Miguel Fernández cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria para hacer honor a la Virgen de Guadalupe y a la Victoria en la noche de Independencia. Número 5. Los aztecas fueron pioneros en la limpieza corporal, ya que tenían baños públicos, conciencia sobre la higiene personal y sistema de barrenderos públicos, sí, muchísimo antes que los españoles. Número 6. Actualmente todos los países se consideran democráticos, pero de todos ellos, México tiene el título del mandato constitucional más corto de la historia. Este título lo lleva Pedro Lascurain Paredes, quien gobernó solo por 45 minutos tras la muerte del presidente Madero, para solo ceder su paso al dictador y usurpador Victoriano Huerta, al que le debemos la célebre canción de la cucaracha. Número 7. Victoriano Huerta usurpó la presidencia en 1913, disolvió el Congreso y ocasionó que la revolución se extendiera por más de 10 años más. A pesar de que solo gobernó hasta 1914, puede decirse que su único logro es habernos dejado la canción de la cucaracha, ya que la letra original, es compuesta hacia él y reza así: la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene más marihuana que fumar. Número 8. En 1551 se fundó la Universidad Nacional de México, siendo la primera institución en ofrecer cátedras en América, formada por las facultades de Medicina, Teología, Cánones, Leyes, Artes y muchísimas más. Actualmente esta universidad se llama la Universidad Autónoma de México, o UNAM. Número 9. La plaza central de la Ciudad de México se la conoce como el Zócalo, ya que ese fue el nombre que adoptó con el tiempo. La historia cuenta que ahí debió haberse puesto el Ángel de la Independencia. La idea surgió en 1842 por el presidente Antonio López de Santa Anna y retomada por su Majestad Imperial Maximiliano I de México. Pero estas ideas no se concretaron tras el derrocamiento de los mandatarios, y la idea fue retomada por el presidente Porfirio Díaz en 1910. Número 10. El castillo de Chapultepec es el único castillo construido para la realeza en todo el continente americano. Fue construido por si alguna vez el rey de España llegaba a hospedarse en la Nueva España. Tras la consumación de la independencia, cayó en desuso, hasta que Su Majestad Imperial Maximiliano I de México la optó como castillo y capital nacional. Posteriormente volvió a caer en desuso hasta que Porfirio Díaz la ocupó como residencia oficial del presidente de México, retomado por Francisco I. Madero y los sucesores, hasta el gobierno del mandatario Lázaro Cárdenas del Río. Número 11. La residencia del presidente de México se llama oficialmente Los Pinos, ya que el presidente Lázaro Cárdenas, cuando la mandó construir en el rancho La Hormiga, la nombró así en honor a la pinera donde le había pedido a su esposa Amalia el matrimonio. Número 12. México es el país con mayor producción de plata.
Número 13. México es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo, ya que entre el 10 y 12% de todas las especies del mundo se pueden encontrar en el territorio mexicano. Número 14. La Ciudad de México es una entidad de 1.499 kilómetros cuadrados de extensión territorial, siendo la segunda zona más poblada del mundo, después de la ciudad de Tokio en Japón. Superan habitantes y economía a más de un centenar de países, ya que tiene una población similar a la de toda Centroamérica unida. Número 15. En 1035, cuando los aztecas fundaron la ciudad de México Tenochtitlan, según la indicación de su dios, esto debía hacerse sobre una isla de tan solo 1000 metros cuadrados. Pero ante tan poco espacio, los aztecas crearon una técnica llamada chinampas, en las que podrían plantar, cultivar, crear animales y poner casas y hasta palacios encima del lago de Texcoco. Esta técnica aún se siguió utilizando durante la época de la colonia española y es la base de la actual Ciudad de México. Número 16. En 1913, tras la contrarrevolución de Félix Díaz, el presidente Madero fue derrocado, asesinado y todo su gabinete torturado y también asesinado. Pero Félix Díaz no actuó solo, tuvo un cómplice internacional. Este era Henry Lake Wilson, el embajador de Estados Unidos ante México. Número 17. En contraparte con el embajador Henry Lake Wilson, el embajador de Japón en México, en esos tiempos, ofreció asilo a la familia del expresidente Madero y les ofreció llevarlos hasta Japón para mantenerlos a salvo. Esto nos indica que México siempre ha querido tener de amigo a Estados Unidos, cuando éste solo lo ha querido doblegar. Contrario con el Japón, que aunque siempre nos ha querido ayudar y nos ha tendido la mano en amistad justa e igualitaria, México nunca lo toma en cuenta. Número 18. Llegamos al final de este video y quiero resaltar una condición un tanto peculiar en México. Aparte de los malinchistas, hay un gran sector del México que se considera proindigenista. Y no considero que ser indigenista sea malo, pero hay que recordar que México no es indígena. México es un país mestizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que denegar nuestra herencia española, ni tampoco nuestra herencia indígena. ¿A qué quiero decir con esto? Resaltar nuestra herencia indígena es denegar nuestra herencia española, y viceversa. México es un país rico en cultura. Ya lo dijo el primer secretario de Educación Pública en México. México es el país que tiene el mejor porvenir del mundo. Tiene la sangre del indígena que poblaba estas tierras. El corazón del español que vino a conquistarlas. Esto en teoría. La astucia del asiático que vino a comerciar con ellos. Y la fuerza y el coraje del africano que vino a trabajar las tierras. Gracias por su atención en este sencillo video y les agradezco su apoyo.